Buenos días a todos. Para continuar con el programa, hice una revisión corta de Guillain-Barré de cómo ha ido cambiando los criterios diagnósticos, cuáles eran los anteriores, cuáles son los actuales, cuál era la epidemiología previa y cuál es la nueva con estos virus emergentes que tenemos, que han cambiado en algún modo, no el tratamiento, sino el abordaje, el diagnóstico y los criterios de diagnóstico de Guillain-Barré. Entonces, desde la Primera Guerra Mundial se empezaron a describir casos por estos tres doctores neurólogos franceses que encontraron pacientes que tenían parálisis flácida, describieron en ellos reflejos disminuidos y un dato muy importante que todavía se sigue usando como criterio diagnóstico, encontraron en el líquido cefalorraquídeo la presencia de proteínas aumentadas con el número de células normal, que se le llama disociación albúmino-citológica, para evidenciar que no hay un proceso infeccioso agudo, sino es un cuadro posinfeccioso. Entonces, este criterio todavía se sigue usando y a raíz de estos autores pues se les nombró síndrome de Guillain-Barré, aunque no se tomó el nombre del tercer autor por algún motivo. Después se describió en 1956 un neurólogo canadiense, Miller Fisher, pacientes que tenían cuadros similares a Guillain-Barré, pero también presentaban alteración de la movilidad ocular, alteración del balance y alteración de los reflejos osteotendinosos. Y describió que probablemente sea una variante de Guillain-Barré y se conoce como el síndrome de Miller-Fisher, que es una variante atípica. Se conocía anteriormente que la causa más frecuente de Guillain-Barré era asociada a Campylobacter jejuni. Tenían cuadros infecciosos diarreicos de 2 a 4 semanas previas del inicio de los síntomas de la parálisis flácida. Esto se presentaba hasta en un 30% de los pacientes y en otros porcentajes pues citomegalovirus y otros pues tenían virus de Epstein-Barr, varicela zoster, Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenza y pues también hay que tomar en cuenta VIH como manifestación atípica. También presentan parálisis flácida como modo de presentación. Las manifestaciones pues son debilidad muscular, síntomas sensitivos, dolor en las extremidades, frecuentemente simétrica y ascendente y pudiendo afectar los músculos respiratorios y el cuadro es muy severo, y disminución o ausencia de los reflejos tendinosos como los describen inicialmente en las publicaciones de Guillain y Barré. Existen 5 subtipos, algunos más frecuentes que otros. El más frecuente es la variante AIDP, que se caracteriza por desmielinización, o sea, se pierde la vaina de mielina de los nervios periféricos, de las raíces nerviosas. Esto se evidencia por un estudio de electromiografía. Después hay una variante motora, axonal aguda. Esta es la que más se presenta en los pacientes que tienen positividad para anticuerpos contra Campylobacter jejuni. Los nervios sensitivos están normales y hay reducción o ausencia de los reflejos y los estímulos en los nervios motores. Tienen una rápida recuperación y esta es la variante que más se ve en poblaciones pediátricas. Hay una variante mixta sensitivo-motora que afecta fibras sensitivas y motoras por igual y hay una mínima inflamación y desmielinización, ¿verdad? Es más una variante axonal mixta. Y esta variante pues afecta más población adulta, y una variante disautonómica que es la variante más rara de estas 4 variantes, de estos 4 subtipos, y afecta nervios simpáticos, parasimpáticos, y las manifestaciones van a ser variabilidad de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, se manifiesta como arritmias, ojos secos por miosis, tosis, anhidrosis, ¿verdad? Y hay una recuperación gradual y a menudo dejando algunas secuelas. Y está la variante de Miller-Fisher, que también es una variante que puede pasar desapercibida y se puede, inicialmente se empieza a pensar en otras lesiones de tallo cerebral, pero si el paciente tiene toda la historia, toda la sintomatología, pues también tener en cuenta, ¿verdad? La triada que describieron en 1956 de oftalmoplegia, ataxia y arreflexia, que se produce por desmielinización de los nervios craneales.
y resuelve en un periodo promedio de 1 a 3 meses. Se sabe que Guillain-Barré es provocado por producción de anticuerpos contra distintas estructuras, ya sea del axón o de la vaina de mielina, que son los gangliósidos, y distintos tipos de gangliósidos afectados van a dar las distintas variantes de Guillain-Barré. Estas son gráficas clásicas donde se ve cuál es la evolución estacional según la época del año, donde hay más lluvias, más infecciones diarreicas, pues va a haber más incidencia de infecciones por Campylobacter y más incidencia de Guillain-Barré. Y que es más frecuente en la población pediátrica y tiene nuevamente otro pico en adultos entre 40 y 50 años. Los criterios que se usaban previamente pues era que los pacientes presentaran debilidad progresiva, arreflexia, y que la progresión fuera simétrica, que tuvieran signos sensitivos leves, que no tuviera alteración de esfínteres, que hubiera disfunción autonómica y que no hubiera fiebre al inicio de los síntomas, que el cuadro infeccioso hubiera pasado de 2 a 4 semanas previas. También tomar en cuenta los diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Lesiones del tallo cerebral que pueden provocar debilidad de las 4 extremidades, lesiones carcinomatosis meningias, mielitis transversa, como por ejemplo esclerosis múltiple o neuromielitis óptica, enfermedades de Vick, poliomielitis, virus del Nilo Occidental, enfermedades crónicas, infecciosas, metabólicas, tóxicas y alteraciones de la unión neuromuscular. Pero tenemos ahora nuevos virus, dengue que ha estado pues, más prevalente, chikungunya, zika, que son más recientes, cómo ha ido evolucionando e incrementando el reporte de casos de estas enfermedades infecciosas y con todas sus complicaciones neurológicas y no neurológicas asociadas. El Zika puede provocar meningoencefalitis, como lo reportan algunas lesiones y algunos estudios publicados en la revista New England, lesiones de la médula espinal con mielitis transversa, y también los casos de Guillain-Barré reportados que empezaron desde el 2013 asociados a infección por Zika. Este es un reporte de 42 pacientes que presentaron Guillain-Barré en la Polinesia Francesa, donde encontraron hasta 98% de pacientes que tenían anticuerpos IgG y IgM para Zika, y 88% de estos 42 pacientes habían reportado síntomas de Zika 6 días antes del inicio de los síntomas neurológicos. O sea, lo anterior, que era de 2 a 4 semanas, ahora se ve que en estos virus emergentes se produce más tempranamente, hasta una semana casi después de haber tenido este cuadro infeccioso viral. Y el riesgo de Guillain-Barré en esta región era de 24 por cada 100,000 infecciones por Zika. Eso es variable en los distintos países. Y la OMS empezó a publicar que sí, progresivamente todos los países que presentaban Guillain-Barré y asociado a Zika, en esos Guatemala. Hay una publicación en la New England de un artículo colombiano de la mayor serie de casos publicados, 68 casos, donde se ve la correlación entre el incremento de los casos de Zika y cómo incrementó progresivamente los casos de Guillain-Barré, y a medida que fue disminuyendo la incidencia de Zika, pues también fue disminuyendo la incidencia de Guillain-Barré. El dengue también es otra enfermedad que produce Guillain-Barré, aunque no es tan frecuente como Zika o como Campylobacter, pero sí puede dar cuadros de encefalitis, meningitis, Guillain-Barré, encefalomielitis aguda diseminada, que también es una enfermedad posinfecciosa que afecta cerebro y médula, enfermedad muscular inflamatoria y neuropatía periférica. También hay que tomar en cuenta con los pacientes con dengue. Y también chikungunya es una enfermedad también que se asocia a Guillain-Barré, y hay muchos casos reportados en la literatura donde se ve y se describe Guillain-Barré después de una infección por chikungunya. Aquí tenemos dos publicaciones, aquí tenemos otras 2 publicaciones más del 2014 y 2015, casos colombianos también de Guillain-Barré, y en el Hospital Roosevelt hicimos un reporte de caso donde se encontró un paciente que tenía Guillain-Barré y se le encontró prueba de chikungunya positiva. Entonces se reportó el caso en la revista de la Asociación de Medicina Interna de Guatemala.
¿Cómo está la situación en Guatemala? Pues revisando en internet se encuentran estos datos que publica el Ministerio de Salud, donde se ve que la incidencia pues no ha cambiado tanto, solo dengue, que sí es estacional. Zika y chikungunya pues permanecen muy estables según esta gráfica que publicaron en el Ministerio de Salud. Los casos de chikungunya sí disminuyeron considerablemente en el 2016 comparado con 2014 y 2015. Y también los casos de, como describe este artículo colombiano, pues se ve también en toda Latinoamérica, cómo la incidencia de Zika va disminuyendo y también el pico que hubo de casos de Guillain-Barré también pues va en descenso. Estos también son datos publicados por el Ministerio de Salud, donde se ve que del 2016 al 2017 se incrementó la tasa de 0.70 a 1.21 de parálisis flácida aguda de Guillain-Barré. Y los casos, como se ve en las gráficas previas, chikungunya y dengue, pues sí disminuyeron con relación a los años previos. En la base de datos del Departamento de Medicina Interna del Hospital Roosevelt, pues encontré que no ha cambiado tanto la frecuencia anual. En los meses que logré encontrar estadísticas, se mantiene entre 20 y 21 casos por año, con una variabilidad como se veía anteriormente, que sí en meses de junio, julio, agosto, pues sí se incrementa un poco la incidencia, pero comparado con los años previos, pues permanece muy estable. Estas son las manifestaciones clínicas que reportaron en este estudio colombiano de 68 pacientes, donde vemos que los pacientes con Guillain-Barré y Zika pues sí presentan debilidad de las extremidades, parálisis ascendente, como se describe en estos estudios históricos, parestesias, también parálisis facial, usualmente bilateral, neuropatía craneal, parálisis facial bilateral, parálisis de otros nervios craneales, arreflexia y hiporreflexia en un porcentaje alto de los casos, alteraciones sensitivas, y un porcentaje alto de los pacientes ingresan a cuidado crítico, como se había visto previamente con otros casos no asociados a Zika, chikungunya o dengue. Muchos de esos pacientes requieren ventilación mecánica y muchos pacientes tienen complicaciones cardiovasculares cuando hay un componente autonómico muy importante. Entonces, esto es ya con la nueva epidemiología de Zika, chikungunya, dengue. Habían visto los criterios previos y un par de años atrás pues publicaron unos nuevos criterios de consenso que se llaman criterios de Brighton para casos de Guillain-Barré, no necesariamente asociados a Zika, aunque la OMS utiliza también estos criterios, donde evalúan y dan un nivel de certeza entre 1, 2 y 3 según los estudios complementarios que se le pudieran hacer a todos los pacientes. Lo básico es tener, por ejemplo, una debilidad bilateral flácida de las extremidades, como lo describen los artículos originales, reflejos tendinosos disminuidos o ausentes en las extremidades, enfermedad monofásica, tiene un curso de inicio de los síntomas, van empeorando y después empiezan a mejorar y no vuelven a tener otro deterioro, sino pues probablemente no se trate de Guillain-Barré, sino se trate de una variante crónica que se llama CIDP. Y ausencia de algún diagnóstico alternativo, ¿verdad? Que tenga una punción lumbar, estudios de laboratorio donde no tenga algún otro diagnóstico diferencial que ya vimos previamente. Le incrementa el nivel de certeza cuando se le hace a este paciente que tiene todos estos datos clínicos una punción lumbar, donde se encuentra disociación albuminocitológica. O bien se le puede hacer un estudio electromiográfico donde se encuentre esta afección en sus 4 variantes, ¿verdad? Sensitiva, motora, axonal, desmielinizante y lo autonómico con lo clínico. Y se incrementa más el nivel de certeza si tiene ambos estudios complementarios, si tiene una punción lumbar con disociación albuminocitológica y si tiene datos electrofisiológicos de Guillain-Barré. Digamos que el nivel de certeza 1 es el que mayor certeza tiene. Pero hay que aclarar que el nivel de certeza solo es para fin diagnóstico, pero no terapéutico, porque aparte es la severidad de los síntomas. Esto es solo para ver en qué grado de certeza está ese paciente con diagnóstico de Guillain-Barré, pero no para tratamiento. Para tratamiento se sigue usando esta clasificación funcional del grado de severidad, que va desde pacientes que tienen un nivel
Uno, donde el paciente camina y la discapacidad es muy leve y probablemente este paciente tenga una recuperación completa o le deje secuelas mínimas, hasta pacientes con un grado 4 donde están encamados o en una silla y sin capacidad para movilizarse y muchas veces requieren apoyo ventilatorio en unidades de cuidado crítico. Entonces, y pasa por 2 o 3 donde depende si camina o no más de 5 metros. Entonces el tratamiento sigue siendo el mismo, no ha cambiado. En base a todos los estudios previos de Guillain-Barré se sigue usando inmunoglobulinas y plasmaféresis. Las indicaciones son que tenga una escala funcional de Hughes de más de 3, ¿verdad? Que no logre caminar más de 5 metros. No tiene que estar postrado en cama necesariamente. Si el paciente no logra caminar esta distancia, pues probablemente sí se beneficie de el uso de inmunoglobulinas por 5 días, no se vale dar 2 o 3 o 4 días o dar una dosis más baja por kilo de peso, porque hemos tenido en el Hospital Roosevelt la experiencia que por algún motivo no se logra tener el tratamiento completo de estos pacientes y son los que paran más días ventilados en unidades de cuidado crítico, que cuando sí se cumple el protocolo establecido de esta dosis por estos días, pues el paciente evoluciona mucho mejor. También plasmaféresis es otra opción cuando no se dispone de inmunoglobulinas, igual se hacen recambios de 1.5 veces el volumen sanguíneo circulante que se calculó previamente y se repone, se hace este recambio diario con máquina de plasmaféresis, son igualmente efectivas y lo que cambian son los factores de riesgo, complicaciones en cada una de estas terapias. En el Hospital Roosevelt se publicó un protocolo de Guillain-Barré, había protocolos previos en las guías de manejo que se han publicado en 2 ediciones anteriores y está una tercera edición en proceso, pero se hizo una nueva actualización del manejo de Guillain-Barré tomando en cuenta estos virus emergentes, ¿verdad? Agregando aquí estos nuevos criterios de diagnóstico, agregando nuevos estudios que debieran correrse en estos pacientes en líquido cefalorraquídeo, como son estudios de biología molecular para Zika, pruebas de chikungunya, pruebas de dengue, porque están reportados muchos casos en relación a estas patologías. Entonces, en esta guía hay algoritmos de cómo se debe abordar estos pacientes, cuáles son los estudios, que aquí se ve borroso, pero cómo se debe evaluar a estos pacientes y quiénes requieren ventilación mecánica, cuáles son los criterios de ventilación mecánica y también el tratamiento específico, que son 2, ¿verdad? Que siguen siendo iguales al tratamiento estándar que se daba antes de estos virus emergentes. Inmunoglobulinas con la dosis ya conocida y plasmaféresis 1.5 veces el volumen sanguíneo por 5 recambios y todos los recambios cada 24 horas y todo el soporte de prevenir infecciones, trombosis y todo lo que ya conocen de un paciente de cuidado crítico. Estas guías que están en el Hospital Roosevelt se van a publicar recientemente en la revista de neurología, porque anteriormente no se contaba con un modo o una revista donde se pudiera publicar artículos locales, reporte de casos, revisiones de cómo estaba la epidemiología local y entonces pues es muy difícil conseguir estadísticas locales. Entonces, con esa necesidad de tener literatura, se va a lanzar una revista del posgrado en neurología del Hospital Roosevelt para que se pueda concentrar y publicar toda la literatura neurológica local y poder tener a través de esta revista pues ya acceso a literatura y datos epidemiológicos, estadísticos y estudios clínicos locales. Este es el correo de la revista, por si quisieran alguna versión electrónica, pues se puede enviar a las personas que lo soliciten. La próxima semana se está lanzando esta revista impresa, pero también se puede enviar vía digital a las personas que la requieran, con literatura y casos propios del país y más específicamente del Hospital Roosevelt. Bueno, muchas gracias.